Buenos días, bienvenidos a este segundo día del precongreso del ICASE. Esta mañana tenemos un conjunto de ponencias a cargo de destacados docentes de la Universidad de Panamá y otros invitados de otras universidades que han publicado en nuestra revista Acción y Reflexión Educativa, tanto de este año, la revista 51, como de la revista 50. Damos la bienvenida a todos aquellos que están interesados en el tema de la educación. Hoy tendremos este espacio del debate de investigaciones relacionadas con el tema educativo y vamos a iniciar con la presentación de nuestra primera ponente, la doctora Guillermina Itzel de Gracia. Guillermina Itzel de Gracia es antropóloga. Es egresada de la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en museología por la Universidad de Valladolid. Posee también un posgrado en gestión del patrimonio cultural por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y un doctorado en sociedad y cultura por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido becaria de la Fundación Carolina y de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de SENACIT. La profesora ha sido también profesora invitada en diversas universidades, entre ellas la Universidad de Panamá, la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad de Barcelona en España, y a lo largo de su carrera ha trabajado como consultora para organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CAF, el Banco para el Desarrollo para América Latina y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Cuenta con gran cantidad de investigaciones y actualmente la profesora de Gracia se desempeña como profesora del Centro Regional Universitario de Coclé de la Universidad de Panamá. La profesora Guillermina nos va a disertar su ponencia de lo virtual a lo presencial, un cambio para la educación superior en la región central del país. Bienvenida, profesora. Muchas gracias a todos y a todas. La verdad que agradezco al ICASE, a la doctora Ari, por toda la gentileza de presentar este proyecto de investigación que estamos realizando, o que hemos realizado durante más de 2 años, y que ahorita estamos presentando todos los resultados. Comienzo rapidito. Un resumen de la investigación, de la presentación, rapidito van a estar en estos 4 ámbitos: resumen de la investigación, el contexto interiorano, los hallazgos y algunas recomendaciones que nos atrevemos a decir. Este es el equipo. Este trabajo fue dirigido por la doctora Nanette Svensson del Centro de Investigaciones Educativas, CIEDU, y contó con la asistencia de investigación de Andrea Palacio, y también tenemos a Thais Balbuena, que se encuentra aquí, estudiante de Sociología de la Universidad de Panamá, que está realizando su tesis de licenciatura del tema. Este es el contexto donde trabajamos en estos 3 centros regionales, y esto es muy importante en estos momentos que la Universidad de Panamá está siendo atacada, y dejo aquí, aprovecho unos minutos para solicitar y exigir una universidad pública e independiente como siempre hemos llevado. La Universidad de Panamá es la universidad que tiene presencia en todo el país. Yo creo que se queden con esta imagen, porque creo que muchas veces no entendemos nuestra presencia, sobre todo en el ámbito rural. Eh, la única opción que tienen muchos estudiantes rurales de una movilidad social de tercer nivel. Así que sigamos luchando por una universidad como la que tenemos, o mejorarla en muchos aspectos, pero sin embargo, no estoy de acuerdo con los ataques que estamos recibiendo. Dentro de los actores con los que participamos, y la idea, el objetivo era medir las percepciones de los estudiantes, pero también quisimos ver a los profesores y a los administrativos de cómo ha sido estos últimos años esa realidad o esa incorporación de lo virtual a lo presencial. Esto fue un estudio que buscaba ver los cambios en la introducción de la educación virtual, sobre todo en estos 3 centros regionales. El otro botón, el otro botón, el otro botón.
Perdona. El otro botón para si quieres regresar. Ok. Estos son los objetivos. Este era el mapa que presentaba. Aquí estuvimos. ¿Vale? No, estamos aquí. Estos son los aspectos. Estos son los cambios en la introducción de lo virtual, la profundización de las inquietudes inherentes al sistema de educación superior, las orientaciones que vamos a tener a partir de ahora y las pocas investigaciones científicas, sobre todo una de las primeras veces que se les pregunta a los estudiantes cuáles han sido sus realidades. Esa accesibilidad a la infraestructura digitales, los materiales académicos disponibles, la capacitación recibida con respecto a la utilización de herramientas digitales y los niveles de preparación de nosotros como docentes, ¿no? Esta es una investigación exploratoria. Utilizamos encuestas, entrevistas abiertas, observación participante y la muestra no era intencional, perdón, era una muestra intencional, no probabilística y buscamos cubrir esta cantidad de estudiantes y esta fue nuestra muestra, casi más de 600 encuestas a estudiantes, unos 70 docentes y también un aproximado de 90 administrativos. Quiero que también tengamos este contexto, este mapa del PIB de las provincias con las que trabajamos. Bueno, sabemos que el Producto Interno Bruto de Panamá es la provincia que más ingresa, pero Coclé un 2%, Veragua un 2.4% y Los Santos, perdón, Herrera un 1.5%. El 50%, y esto es otro dato importante, de los más de 90.000 aproximadamente estudiantes que tiene la Universidad de Panamá, 40.000 están en los centros regionales. Entonces hay una gran cantidad de población en estos centros regionales y en los centros que trabajamos, de esos 50, hay un 35% de esa población. Esto es la conectividad que tenemos en los servicios de los estudiantes. Sabemos que el 45% de la población no tiene acceso sobre todo en las regiones del interior. Esto es el celular, que es el gran aparato tecnológico de conectividad de los estudiantes. Y dentro de eso vamos a hablar de los hallazgos, ¿no? De la conectividad, la satisfacción con la educación virtual, la experiencia de volver a la incorporación de lo presencial y el futuro. Y lo que vemos en los datos demográficos, obviamente la universidad es una universidad feminizada, el 80% más de nuestros estudiantes son mujeres, vienen de bachilleres de escuelas públicas y tienen algún familiar que se ha graduado en la Universidad de Panamá. Este dato fue muy importante, bueno, y se autopercibe como mestizo. Esta es más o menos, bueno, los estudiantes que contestaron la encuesta, que cómo estaba en ese modelo híbrido. Recuerden que durante los años de investigaciones, que fueron en el 2023 y 2024, aunque hubo un intento de regresar a la presencialidad, hubo muchas, sobre todo en los centros regionales en los que trabajamos, muchas veces tuvimos que volver a la virtualidad porque no había espacio. La matrícula se duplicó. En el caso del centro regional en el que yo trabajo, el Centro Regional Universitario de Coclé, pasamos de tener 3.000 estudiantes a tener 5.000. Pues por más que intentábamos volver a la presencialidad, la infraestructura se quedaron cortas. Así que utilizábamos la virtualidad y la seguimos utilizando, por ejemplo, cuando llueve, y Naturgy no se da cuenta de que vivimos en un país donde llueve y se nos cae el internet y seguimos utilizando la virtualidad. En el caso de los docentes, también un dato muy interesante, obviamente volvemos a lo mismo, la mayoría de nuestros docentes somos mujeres y tienen algún familiar que han estudiado o estudian en la Universidad de Panamá. Los docentes dedican a otras responsabilidades administrativas y tienen algún trabajo extra. O sea, que la universidad no es solo el trabajo que desempeñan. ¿Okay? Este dato es muy interesante porque en cuanto a la conectividad, quedémonos con esta gráfica, la cantidad de plataformas que tienen que utilizar los estudiantes o que tienen que estar preparados los estudiantes, porque cada docente puede utilizar la plataforma que tenga bien, aunque
Hay que decir que dentro de las entrevistas que realizamos, sobre todo a personal técnico, hay una gran intención de la universidad. Eso ha sido un trabajo bastante arduo y que le ha costado muchísimo a la universidad volver a los estudiantes y a todo el personal a la UP virtual. Esa es la gran plataforma que la universidad ha empeñado, pero seguimos utilizando los estudiantes muchísimas plataformas, sobre todo Classroom, pero los profesores se manejan entre estas formas. Y como nos dice una voz de un estudiante del Centro Regional Universitario de Coclé, cada profesor decide cómo va a operar y los estudiantes tenemos que adaptarnos. No hay una política oficial sobre si esto es así, que tenemos que manejar, y si esto es así, tenemos que manejar muchas aplicaciones diferentes de distintas maneras. Es decir, un estudiante que se conecta a través del teléfono debe tener todas estas cantidades de plataformas para conectar. El celular es el gran dispositivo de conexión de los estudiantes. Probablemente le esté diciendo cosas que ustedes ya saben, así que nos estamos ahorrando muchas veces la terapia al psicólogo como docentes. Y la computadora es cómo los docentes dan su clase. Es decir, los docentes dan su clase en computadora, pero los estudiantes la reciben en un celular con data. Y aquí lo dicen, yo no tenía una computadora, entonces eso me representaba un desafío al momento de hacer las tareas, porque mi carrera es finanzas. Trabajamos con mucho Excel y para Excel necesitamos una computadora. Como tal, el celular todo cambia y es muy tedioso y es un problema muy, muy grave. Tengo que repetir la materia. Parte de los equipos que debemos tener es suministrar, que nos debe suministrar el gobierno, porque ya es parte fundamental de la educación. En el caso del Centro Regional Universitario de Coclé, del de Azuero y el de Veraguas, tuvieron tablets que tuvieron que repartir, unas 500 aproximadamente en el Centro Regional Universitario de Coclé, que tuvieron que repartir entre 5.000 estudiantes. Entonces ese dato nos permite reflexionar cómo estamos trabajando. Esta es la forma como la que se conectan los estudiantes. Tipo de conexión, obviamente la conexión de los, de los docentes internet, la de los estudiantes, como ya les dije, era la data del móvil. Calidad de la conexión, esto nos lleva a reflexionar un poco, porque aunque tenemos muchísimos problemas con la calidad de la conexión, y ustedes lo han vivido, yo siempre lo comento como chiste, ¿verdad? En serio, cuando yo estoy dando mis clases virtuales, a veces me siento como que estoy en una, yo digo, si mi vecino pasa por ahí, dirá, esta profesora está en una sesión espiritista. Pues yo me la paso, fulano, estás ahí, fulano, manifiéstate. Entonces comienza a llover en el techo y se oye el ruido de es una cosa que yo me pregunto, si pasa alguien por aquí, la profesora está invocando espíritus o algo así, porque me siento como, manifiéstate, no te escucho, no te veo. Entonces, nadie abre su pantalla, tú estás ahí, porque si llueve y todas las construcciones, las casas de los estudiantes probablemente de hojas de zinc se escucha un ruido y al final terminamos teniendo problemas con la calidad de conexión. Sin embargo, ellos consideran que es buena. O sea, y los docentes también, entre buena y muy buena, esa es la calificación que le damos. Yo creo que en un país donde muy pocas veces criticamos eh, la- la- los servicios públicos. Efectivamente, el gasto mensual entre los estudiantes alto, más de $20. Imagínense comenzar clases desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, que no, o de igual, y usan una tarjeta aproximadamente. Este dato lo corroboramos con proveedores telefónicos que nos decían que una de las tarjetas que más se han vendido durante todo este tiempo son las tarjetas de $5, es decir, la gente accede. Y también lo que pasa es que el celular no se tiene que compartir en familias que tienen varios hijos, o sea, cada uno tiene su celular, o hay más de dos celulares por familia. La modalidad, volvemos a lo mismo, los docentes y los estudiantes volvemos a buscar esa modalidad sincrónica y asincrónica, es decir, la virtualidad no se ha ido, no se va a ir. El ICASE lo utiliza muchísimo y a mí me ha venido muy bien porque yo estoy en Economédica, sí, pero el ICASE es un pionero en este tema de la educación virtual, la lleva realizando durante muchos años y a nosotros, los docentes, nos ha venido muy bien, los que estamos sobre todo en el interior para acceder a formación educativa para docentes. ¿Por qué pierde clases los estudiantes? Ahí está, por no tener conexión, no tener data,
de no tener energía eléctrica. Probablemente si comparamos eso con otros centros regionales o con el campus, eso no sería una problemática, pero para nosotros sí, la no tener energía eléctrica, y eso lo podemos ver en una imagen que lo voy a presentar más adelante. ¿Cuál es la satisfacción que tienen los estudiantes en cuanto a la educación virtual? Eh, Hay datos encontrados, aunque sienten que aprenden más con lo presencial, pero probablemente tienen que ver con todo lo que se necesita más allá de la preparación del docente, todas las necesidades que tiene tener una educación virtual para que puedas asimilar ese conocimiento. Con la virtualidad hay muchas personas que tienen muchas consultas, pero por la pena no prenden el micrófono y no hablan. Me gustó mucho la comodidad, podía hacer el trabajo en equipo, sentado o acostado en mi cama. Todas estas son voces de estudiantes. Pero, por ejemplo, conmigo no funcionan las clases virtuales, porque yo soy una persona muy hiperactiva. Entonces, si tú me dejas en mi cuarto con la profesora hablando sola, yo me duermo. Necesito más ver al profesor moviéndose en vivo. Esta voz es interesante porque lo que también tenemos que entender es que nosotros trabajamos con una diversidad de estudiantes. Eso, hombre, había que trabajarlo y decir que no, yo creo que la ICASE ha hecho algunas investigaciones sobre el tema. Entonces deberíamos profundizar esa diversidad que no es malo. Entonces, ¿qué tratamos? De unificar el conocimiento en un público que es diverso, que ya era divertido en la presencial y que es más diverso en lo virtual. Entonces, ahí podríamos, insatisfacción, pues muy parecido con los contenidos, los docentes están mucho más insatisfechos, con el apoyo de la universidad hay un dato interesante, con las comunicaciones y con los recursos que da la universidad. Podíamos aquí hablar de la intencionalidad, los estudiantes pueden conectarse a Internet cuando llegan a la universidad, el servicio de Internet para ellos, pero también necesitan tener matrículas, pero también necesitan un proceso para poder acceder a este recurso que le da la universidad. Dificultades en la educación virtual, ¿lo ven? La tranquilidad, la cantidad de horas, la gestión del tiempo y el manejo de la tecnología. Los estudiantes tienen mucho más problemas de concentración que los docentes. Y todos estamos estresados y bajo nivel de confianza. Pero miren que los estudiantes están más estresados que los docentes. Yo creo que podríamos profundizar en el nivel de estrés que a veces los docentes, eh, yo siempre digo, si quieres una profesión de riesgo, hazte profesor, tu profesora. Baja confianza en el éxito para los docentes, baja confianza en el éxito de la preparación de los estudiantes en la modalidad virtual, y aquí tendríamos que hacer un análisis cada uno como docente. Grado de preparación en la experiencia de la reincorporación a la educación presencial. Los estudiantes se sienten bastante preparados, los docentes también, pero hay un dato que comparamos tanto los docentes como los estudiantes, que decían para la educación híbrida, por lo menos la virtual, ellos decían que podría ser la parte más teórica y lo práctico ya sería presencial. Y esto coincide en tanto docentes como estudiantes como administrativos. Esto es como una recomendación. Porque va a depender de los espacios físicos que tengamos y recuérdense que nosotros estamos trabajando en centros regionales. Más capacitación docente sería importante también. Eso creo que también tenemos que ir hacia ese espacio. Dificultades de la reincorporación a lo virtual, la administración del tiempo, el uso de tecnología, y hay un estrés asociado por parte de los estudiantes que muchos de ellos tienen que ver con los costos de la llegada. En los centros regionales, la mayoría de nuestros centros regionales no atiende nuestros clientes, es una palabra de mercado, no son la gente que vive, por ejemplo, en Pernambuco Cabecera. Nosotros tenemos estudiantes que vienen desde Gorgona a estudiar porque les es mucho más fácil por los tranques ir a estudiar pero no me, y recuerden que nosotros somos una universidad que los estudiantes terminan con su título en los centros regionales, por la imagen que les presentaba al principio. Muchos centros regionales como la tecnológica, algunos estudiantes en algunos cursos tienen que venir a Panamá para poder terminar su formación. En los centros regionales, muy pocas carreras. Tú tienes que ir al campus, tú terminas con un título en tu centro. Esto es volver a cualquier momento cuando se va la luz,
cuando, bueno, ahí no se lee mucho, pero se nos informa que los salones 400 por un fluido eléctrico, volvemos a lo virtual por cosas que pasan y después uno llama a tu y que bueno, es que no tenemos el instrumento que levanta los postes cuando llueve, cosas que uno aprende. Estos son datos de no hay fluido eléctrico, WhatsApp de estudiantes. Esta es una de mis estudiantes que se conecta desde una quebrada para acceder al Internet. ¿Cuáles son las necesidades? Pues ahí están. Conexión, dispositivo, logística, los costos y el conocimiento que nos involucra ese mix de la educación tanto virtual o híbrida o presencial. Y aquí están el marco conceptual desde los contenidos, los dispositivos, las conectividades en la casa, cómo van a ser los contenidos. Tenemos que replantear si somos licenciaturas, en el caso de humanidades, donde yo parto clase, hay muchas licenciaturas que tienen entre 9 y 8 materias por semestre. Había que replantear cómo estamos yendo hacia allá, los canales, plataformas uniformes, hay que unificar las plataformas, hay que ir hacia ese camino, pero tampoco podemos exigir mucho, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción. Pero hemos avanzado bastante. Yo estudié aquí en la Universidad de Panamá y hace muchísimos años había una enorme fila para matricular. Ahora todo se puede matricular y pagar la matrícula de la plataforma. Ha habido muchísimos avances. La universidad ha puesto, por ejemplo, la biblioteca, muchísimos recursos para el emprendimiento y la capacitación, pero necesitamos mucho más apoyo socioeconómico, técnico para conseguir lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, las reflexiones, eh, bueno, necesitamos más data sobre nuestros estudiantes. Hay una data al principio, pero debemos ir buscar más a quién estamos, cómo está esa conectividad, tanto para los docentes como para los estudiantes, y a buscar algunas estrategias de conectividad libres. Unificar esas plataformas para el aprendizaje, la comunicación, la evaluación, pero sobre todo para la capacitación tanto de los docentes como de los estudiantes y buscar algún sistema de información y gestión educativa para la gestión del aprendizaje y la gestión de contenidos digitales. Classroom, por ejemplo, un poco nos ayuda a depositar contenido que les permita a ellos también ver, pero ahí hay una evaluación continua de cómo estamos trabajando. Lo que le decía rápidamente, unos cambian los contenidos, los currículums, que se adecue a lo que estamos viendo en nuestras universidades. Entender que, por ejemplo, una clase sincrónica o una clase, como decía una profesora que tuve aquí en el caso, una clase virtual no es una clase donde tú utilizas recursos de conectividad. Es muy interesante, o sea, que tú estás dando una clase a través de la computadora no necesariamente es una clase virtual. Todos los contenidos que hay que evaluar. Y esos recursos bibliográficos también son sumamente necesarios. Para los profesores, más entrenamiento, apoyo socioemocional, apoyo técnico. Para los estudiantes, apoyo académico, apoyo socioemocional, apoyo técnico, apoyo para conseguir empleo una vez que terminan. Quiero terminar con esta frase que siempre la utiliza mi compañera Ana Méndez Benzo y que me gusta mucho. Lo ideal no es que un estudiante acumule conocimiento, sino que desarrolle capacidades. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Guillermina un interesante trabajo. La verdad que necesitamos publicar ese trabajo, profesora. Plantea el dilema que hay en la universidad pública.
porque frente a una universidad, me permito hacer un comentario, frente a una universidad pública que tiene un costo de matrícula de 16 por semestre, que los estudiantes paguen casi el doble por conectividad. Eso dice entonces de las necesidades de los estudiantes por mes